Vamos a continuar donde nos habíamos quedado, ¿verdad? El día de ayer. Habíamos comenzado, ¿verdad?, a discutir las instrucciones de flujo de control, ¿sí? Se llama saltos condicionales. Entonces, hemos visto estas dos instrucciones, ¿verdad? BNE y BQ, ¿verdad? Y básicamente habíamos anotado acá, decíamos BNE de not equal y EQ, ¿verdad? Es de equal, ¿sí? Entonces, básicamente es comparar los dos registros, en el primer caso, ver si son diferentes. Si son diferentes, salta a ley. En el segundo caso, compara los dos registros, ver si son iguales, ¿sí? Si son iguales, salta a ley, ¿sí? Detalles de implementación o de codificación, vamos a decir, ¿sí? Habíamos dicho que, ¿sí?, el label se codifica en los 16 bits, ¿cómo se llama?, de la instrucción, o sea, que están reservados para la constante. Y este es básicamente vamos a decir, la fórmula, el label, en el program counter más 4, ¿sí?, dividido entre 4. Más adelante vamos a ver, ¿sí?, un ejemplo de eso. Decíamos que básicamente es el número de instrucciones que tengo que saltar para llegar al destino. Que conste, ¿verdad?, que ese desplazamiento se llama ahí el word, ¿sí?, aquí el word offset, ¿sí?, puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces va a ser negativo, ¿verdad?, cuando regresamos a una ubicación anterior, ¿sí? El salto es una ubicación anterior, ¿ok? ¿Claros ahí? Ok. Entonces decíamos, o sea, ¿qué pasa con el resto de los operadores relacionales? ¿Sí? O sea, no solo existe igual y distinto, ¿verdad? Existe menor que, mayor igual, menor igual. Entonces, para ello, ¿saben?, bueno, existen estas dos, en primer lugar, ¿verdad?, dos ¿sí?, pseudo instrucciones, BZ y BNZ, ¿sí? Entonces, branch if equal 0, branch if equal 0, vamos a decir, la primera. La segunda es branch if not equal 0, si es distinto de 0. Entonces es como una simplificación, ¿sí? O sea, BZ, un ejemplo, BZ diríamos, ¿sí?, $T0 label, ¿sí? Entonces compara, ¿sí? O sea, básicamente, pero es lo mismo que hacer BQ $T0, coma, ¿se acuerdan del registro $0? Label, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces vamos a decir una simplificación. Van a ver que en el caso del simulador de Mars, ¿sí?, acepta ambas pseudo-instrucciones, ¿sí? Pero en ambos casos sigue siendo igual, ¿cómo se llama?, igual y distinto. Entonces, para el resto de las operaciones relacionales tenemos, ¿sí?, una operación o una instrucción que se llama SLT, es set if less than, ¿sí? O sea, ¿cómo funciona? ¿Sí? Básicamente compara dos registros, en este caso T0, ¿sí?, y S0. Entonces ahí está, ¿verdad?, el equivalente. Si S0, bueno, corrección, ¿verdad? Compara S0 y S1, ¿verdad? Entonces si es menor que, si S0 menor que S1, entonces a T0 se le asigna 1. En caso contrario, a T0 se le asigna 0. Por eso se llama set, recuerden, set on less than, ¿sí? No hablamos de set, poner un valor en 1, ¿verdad? Y reset típicamente es ponerlo en 0, típicamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como se habrán imaginado ustedes, es una instrucción de formato R, ¿sí? Entonces, toda instrucción de formato R, recuerden, los primeros 6 bits son 0 y los últimos 6 indican el código de operación. O sea que SLT tiene el código de operación 24 hexadecimal, ¿sí?
Y, o sea, el resto ya saben ustedes, ¿verdad? Es pura codificación de los registros. ¿Sí? Ok, están las otras versiones alternas de SLT. ¿Sí? Recuerden, dijimos, si no aparece la U al final, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpretan los números en ese caso? ¿Con signo o sin signo? Con signo. ¿Sí? O sea, SLT asume, en el primer ejemplo, que S0 y S1 son números con signo. Y eso obviamente tiene mucho que ver, obviamente, a la hora de las comparaciones, ¿verdad? Entonces, existen obviamente las versiones alternas, SLTI, ¿sí? Que compara un registro, ¿sí? Con una constante, con un immediate, vamos a decir, o con un literal, ¿sí? El literal, immediate, ¿sí? Constante, ¿sí? Ok. Fíjense bien, SLTU, ¿sí? Tiene el mismo formato de SLT, excepto que sin signo. ¿Sí? O sea, vamos a decir, asume que los registros tienen valores numéricos sin signo. ¿Sí? Ok. Y la última, SLTIU. Tiene dos. ¿Sí? Entonces la I, ¿de qué es? Dijimos. Immediate, y la U, unsigned. ¿Sí? De nuevo. ¿Sí? O sea, ahí asume el registro, ¿sí? Es un número sin signo y la constante también es sin signo. Dígame, Diego. Sin ese SLTIU, pero un número negativo, ¿no compilaría? No, sí compila. ¿O compilaría como la versión? Sí. O toma el bit de decirlo como... O sea, recuerde, o sea, -3 tiene una representación en binario, ¿sí? Entonces, asumiendo, creo que lo hicimos ayer creo, no recuerdo, ¿sí? Que era igual -3 en 8 bits, es decir, un byte. ¿Se acuerdan? Era 6, ¿verdad? 0,1. O sea, si yo hiciera, vamos a decir, si yo viniera y digo, ok, SLTIU, ¿sí? Dólar T0, dólar S0, -3, ¿sí? Y resultar el caso, ¿verdad? Que S0, o vamos a ir asumiendo acá, ¿verdad? Antes de que S0 es igual a... ¿qué sé yo? 5, ¿sí? Y se dice, bueno, 5 es menor que -3. O sea, digamos que usted lógicamente lo está viendo de esa manera. Dice 5 menor que -3. No, ¿verdad? Entonces dice, ok, este T0 va a tener ¿qué valor? O sea, al ejecutarse esa instrucción. 0. O sea, eso es, vamos a decir, cometemos el error de pensar de esa manera. Pero resulta, ¿sí? Que cuando esto se compare, ¿sí? Va a comparar contra este valor. Y este valor, ¿sí? Si lo vemos como aritmética sin signo, ¿qué valor es? Dijimos que era 2,53. Entonces, sí, en ese caso, a decir usted, pucha, pero eso no tiene sentido, 5 mejor que -3. En realidad, sí, el procesador va a estar comparando 5 contra 253, pero eso es aritmética sin signo. Sí, entonces mucho cuidado con eso, ¿verdad? Es decir, no, este procesador no sirve, ¿verdad? Me dice que 5 es menor que -3. Entonces hay que saber, ¿verdad? Sí, o sea, qué es lo que estamos haciendo. En todo caso, si lo que yo quiero es, o sea, utilizar aritmética o
con signos, pues ¿cuál sería la instrucción adecuada ahí? SLTI, ¿verdad? O sea, si realmente lo que yo quiero es, ¿sí? Entonces esta sería la incorrecta, y la versión correcta sería SLTI, ¿sí? Dólar T0, ¿sí? Dólar S0, menos 3. ¿Sí? Entonces el procesador cómodamente va a decir así, 5 no es menor que menos 3. ¿Sí? O sea, 5 es mayor o igual, así, en términos, ¿sí? De operaciones relacionales. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ustedes fíjense bien. Esa es la última instrucción, es decir, la única instrucción, aparte de las primeras dos que vimos, BQ y BNE, con respecto a operadores relacionales. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos operaciones de mayor que, mayor o igual? Si solo tengo esas tres operaciones. ¿Sí? Ok. Ustedes fíjense bien, si tenemos ahí, ¿verdad? Más instrucciones de saltos condicionales. Ustedes fíjense bien. Estas ya no son instrucciones. Típicamente son pseudo instrucciones o pseudo operaciones. ¿Sí? Entonces fíjense bien. Con lo que acabamos de ver, ¿sí? Yo puedo implementar, por decir así, una pseudo operación. De hecho, el simulador Mars, el ensamblador, ¿verdad? de Mars, ¿cómo se llama? Acepta esa operación, BLT. Pero típicamente no es parte de la arquitectura, de MIPS 32. O sea, básicamente, fíjense bien, dicen BLT, ¿sí? $S1, $S2, label. ¿Sí? O sea, la idea aquí es que compare si S1 es menor que S2 y si se cumple, salte al label. ¿Sí? Entonces, eso, fíjense bien, lo podemos hacer realmente en dos instrucciones. ¿Sí? Pues lo primero que hacemos es set on less than. Y fíjense bien, aparece el famoso registro de $AT. ¿Alguien se acuerda? En la tabla de convenio, ¿qué decía de $AT? No. Decía reservado para el ensamblador. Y es típicamente para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Para usarlo como un registro intermedio. ¿Sí? Ustedes fíjense bien, dice, si S1 menor que S2, pone un 1 en $AT. ¿Sí? Entonces dice, ¿sí? Si $AT es distinto de 0, si es distinto de 0, la única opción es que sea 1, ¿verdad? Básicamente está diciendo, si $AT es igual a 1, salte a ley. Es decir, si se cumple, que sea menor que. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces recuerden, aunque en los programas que nosotros vamos a estar haciendo en ensamblador, ¿sí? O sea, es válido usar BLT. O sea, tengan en cuenta que eso se convierte, vamos a decir, en dos instrucciones, ¿sí? De, ¿cómo se llama? De la arquitectura. ¿Sí? De la misma manera, ustedes pueden, ¿cómo se llama? ¿Sí? Implementar el resto de las operaciones relacionales. ¿Sí? O sea, la siguiente es less than or equal to. Eso es menor o igual que. ¿Sí? Eso significa LE. ¿Sí? Less than or equal to. La siguiente, BGT, ¿sí? Es greater than, mayor que. Y la última, ¿verdad? Mayor o igual que. ¿Saben? Ok. Entonces, ¿cómo podría, sí? Voy a decir, voy a tratar de hacerlo aquí. Voy a agregar una nueva página. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la idea ¿sí? Es la siguiente, ¿verdad?
Voy a usar S0. Label. ¿Sí? O sea, la idea es la siguiente, ¿verdad? Y voy a poner aquí a la par, ¿sí? La interpretación. La interpretación de esto es if, ¿sí? $S0 menor o igual, voy a poner así, ¿sí? A $S1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo voy a poner así, ¿verdad? Como ese go to label. ¿Sí? Ok, ¿cómo lo implemento? O sea, ¿cuáles son las instrucciones equivalentes, vamos a decir, de MIPS 32 para llevar a cabo esa pseudo operación? Ok, entonces decimos set on less than y vamos a usar $AT, ¿sí? Coma, $S0, $S1. Ajá, vamos bien. Después, igual, no estoy tal vez, centro ahorita todavía, es un SLT, pero con colores invertidos. En vez de ok, vamos a decir SLT. Ajá. eso nos representa los negativos, uno de late, solamente si es de cero, es menor que el otro, ¿verdad? O sea, fíjense bien qué va a pasar ahí. ¿Sí? O sea, AT va a tener, o sea, $AT va a tener un 1, sí y solo sí. Vamos a decir, S0 es menor que, perdón, S1 es menor que S0. ¿Sí? O sea, vamos a decir, si invertimos, ¿verdad? La relación es si S0 es mayor a S1. ¿Sí? Y va a tener un 0 si S1 es mayor o igual que S0, ¿verdad? O sea, es el inverso. ¿Sí? O sea, si no es menor, es mayor o igual. ¿Sí? O sea, S1, o sea, en el caso de que $AT sea 0, eso significa que, poner aquí $S1, ¿sí? Entonces, si invertimos la relación, ¿qué significa? O sea, si invertimos esto, ¿sí? ¿Sí? Es lo que queremos, ¿verdad? O sea, recuerden que podemos, como quien dice, darle vuelta a la relación, ¿sí? Y eso significa S0 menor o igual que S1, que es lo que andamos buscando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la condición aquí para saltar al label? BQ, ¿qué? ¿Ok? $AT, $0. ¿Sí? Entonces también lo puedo hacer en 2 instrucciones. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer una más.
va a ser BG. decir dólar S0, dólar S1, label. ¿Sí? O sea, lo que queremos, vamos a poner, o sea, aquí es if, ¿sí? Dólar S0 mayor o igual a dólar S1 es la interpretación en alto nivel, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? ¿Ok? Entonces vamos a decir que SLT, dólar AT, ¿qué sería? ¿Ok? Entonces, dólar AT va a tener 1, ¿sí? Si S0 es menor que S1, ¿sí? Y va a tener 0 cuando se cumpla ¿qué? Que es el inverso, el mismo de menor que. Mayor o igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la siguiente condición? BQ, ¿sí? O sea, dólar AT, dólar 0, ley. Si se fijan, el mismo esquema del anterior, excepto que en el anterior invertimos los operandos. ¿Sí? ¿Mayor que se puede hacer solamente 2 o hay que usar 3? Eso les queda de tarea. Traten de usar, vamos a decir, la mínima cantidad de instrucciones. ¿Sí? Implementación. Es claro que con 3 instrucciones es fácil. Traten de hacerlo con 2. A ver si es posible. ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué avancé? Estamos claros ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esas son puras, ¿cómo se llama? Operaciones relacionales. ¿Sí? O instrucciones, ¿verdad? Relacionadas con operaciones relacionales. ¿Sí? Ok. Bueno, este es un truquito en realidad. Dice un shortcut para verificación de límite. ¿Sí? Que fíjense bien. O sea, se dice, si tratamos los números con signo, ¿sí? Como si fueran números sin signo, ¿sí? Eso nos da una técnica, vamos a decir, de bajo costo para verificar, ¿sí? Un rango. ¿Sí? O sea, para verificar, en este caso, por ejemplo, si X está entre un rango de 0 a Y. ¿Sí? ¿Sí? O sea, puede servir, bueno, el ejemplo ahí dice, ¿verdad? Para verificación de índices y un arreglo de 0 a Y menos 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Estoy usando una instrucción SLTU. ¿Sí?
que dólar T0, dólar S1, ¿sí? T2. Entonces T0 va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Bajo qué condición? O sea, es claro que si S1 es mayor a T2, ¿verdad? Ese es 1, ¿sí? O sea, es decir, se pasó del máximo, ¿sí? Es claro, porque los estamos comparando como números sin signo. Pero también, ¿sí? Si S1 es un número negativo, ¿sí? Recuerden, o sea, menos 3, por ejemplo, ¿sí? Si lo interpretamos, obviamente, como número con signo, era 253. ¿Sí? Entonces va a ser un número, vamos a decir, ¿sí? Bastante grande. Entonces también, vamos a decir, va a cumplir la condición, ¿sí? ¿Cómo se llama? De que este va a ser mayor, ¿sí? Que el límite. ¿Sí? Al interpretarlo como un número con signo. ¿Sí? Entonces, o sea, el punto ahí es que en una sola condición, en una sola instrucción, perdón, yo estoy comparando ambos límites. ¿Sí? O sea, no tengo que hacer una condición por aparte para decir, ok, si el índice es menor que 0, ¿verdad? Y otro para decir, ¿sí? Si el índice es mayor que el máximo. O sea, una sola instrucción me sirve para verificar ambos límites. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, ¿verdad? T0 va a tener 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el BQ, ¿sí? Dice, si es igual a 0, salta este label, ¿verdad? El label es index out of bound, ¿sí? Índice fuera del límite. Un arreglo básicamente. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, dice, la clave es que los números negativos, lo vimos antes, en complemento a 2, ¿sí? Se ven como números inmensamente grandes en notación sin signo. De nuevo, menos 1, por ejemplo, si lo interpreto como número sin signo, de un byte va a ser 255, ¿verdad? Entonces van a ser números inmensamente grandes. O sea, esa es la clave ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Okay. Pero ahí lo que dependería de cierta manera que el número haya sido optimizado. No, pero en ese caso no podía ser. ¿Sí? Ok. Ok, otra instrucción. Este es salto, bueno, lo que llamamos saltos incondicionales, el jump. ¿Sí? Entonces la instrucción realmente es una J. ¿Sí? Jump, label. ¿Sí? Y ahí no hay más. Go to label y ya. ¿Sí? De repente, ¿verdad? En Mars, qué sé yo, en algunas literaturas van a ver esto con un alias B de branch. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Te pueden usar B o jump. ¿Sí? Como sea. Esta instrucción es de formato J, de las pocas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya fíjense bien? El opcode, ¿sí? El 2. O sea, la instrucción 2 es un jump. ¿Sí? Y el resto, vamos a decir, en términos simples, ¿verdad? Son 26, recuerden que son 26 bits, ¿sí? Que representan la dirección, o sea, el target, a dónde va a saltar. Es una dirección absoluta, básicamente. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, aquí abajo está sí, el diagrama. Lo único, ¿verdad?, que vamos a resaltar aquí, típicamente, ¿verdad?,
la instrucción nos va a, o sea, ya a nivel de, ¿cómo se llama? Del procesador o de la ALU, qué sé yo. ¿Sí? La instrucción nos va a proveer 26 bits, eso se va a multiplicar por 4, básicamente es hacer corrimiento hacia la izquierda de 2 bits. ¿Sí? Con eso vamos a obtener 28, pero al final yo necesito completar 32 para tener una dirección, ¿cómo se llama? Absoluta. Entonces los 4 bits restantes, en este caso ahora los vamos a tomar del program count. ¿Sí? Entonces no nos vamos a detener mucho ahí, más adelante vamos a hablar de, ¿sí?, de la implementación del procesador, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y aquí está, ¿verdad?, lo que Guillermo preguntaba la vez pasada. O sea, ¿qué pasa o qué sucede si un salto es demasiado lejos, vamos a decir? O sea, cuando decimos demasiado lejos es que, ¿sí?, los 16 bits de la instrucción no me alcanzan para codificar el offset. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, dice, ¿quién viene al rescate? El ensamblador. ¿Sí? De la siguiente manera. La instrucción que yo tengo, es decir, es un BEQ, dice $S0, $S1, a un label, dice L1, too far away, demasiado lejos. ¿Sí? El ensamblador, ¿sí?, viene al rescate y hace lo siguiente. ¿Sí? ¿Sí entienden lo que hace ahí? O sea, en vez de, como era un BQ, lo cambia por un BNE, pero el label queda cerquita, vamos a decir. ¿Sí? Y el jump, ¿sí?, que tiene muchos más bits, ¿verdad?, para codificar el label. ¿Sí? Vamos a decir, codifica el label too far away. ¿Sí? O sea, él sí puede codificar el label too far away. Son 26 bits, 10 bits más todo. ¿Sí? Que el BQ y el BN. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Igual, ¿verdad? Son truquitos, vamos a decir, que no solo el ensamblador puede utilizar, ¿verdad? Puede ser el compilador. Añadir algún jump adicional para esa línea o adaptársela. Hacer dos saltos, sí, podría ser, ¿no? ¿Sí? Pero este es más simple. No, ¿sí? Si pone un jump adicional y antes de tener eso al código, va a poner otro más para que le ignore. O sea que si no se cumple esa condición, sigue en el programa y que no de repente me encuentre con ese salto y vaya. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, tengo yo y tengo el branch notifiable. O sea, el BQ, $S0, $S1 y el label too far away. No, tengo el BNE. Ajá. En caso de que se cumpla la condición, me tira a L2. A L2. Ignora ese. Sí, el jump too far away. ¿Sí? Y si fuera distinto, fíjense bien que, o sea, lo que estamos haciendo es, siempre se va a ejecutar, vamos a decir, la misma semántica de esta instrucción. O sea, no, si... me está confundiendo. ¿Sí? O sea, si ese 0 es distinto, ¿sí?, entonces no salta a L2, sino que se va al jump, y el jump va a L1 too far away, que es lo que queríamos hacer originalmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Ok, y la última parte, ¿verdad?, que vamos a estar discutiendo, ¿sí?, del conjunto de instrucciones de MIPS, es el acceso a procedimiento. En realidad, ¿verdad?, en ensamblador o bajo nivel no tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, así como no tenemos sentencias, ¿verdad?, de alto nivel, como if, case, while, ¿sí?, pero las puedo simular, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A estas alturas ustedes tienen una muy buena idea, vamos a decir, de cómo puedo, o sea, simular un if, simular un case, un while, un for, ¿sí?, cualquier estructura, vamos a decir, de ese tipo, o sea, de un lenguaje de alto nivel en ensamblador, ¿sí? Ok, pero lo que no tenemos hasta este momento, lo que no hemos discutido hasta este momento es
¿Cómo hago con los procedimientos? ¿Sí? Ya más o menos, ¿verdad? El jump da una idea, ¿sí? ¿Cómo se llama? De cómo podría ser con los procedimientos. El problema es que un procedimiento, vamos a hacer aquí el esquema, supongo que tengo un procedimiento alto nivel, ¿verdad? P1, ¿sí? Código, digamos que esto fuera C, yo tengo el main por acá, ¿sí? Código, luego llamo a P1 de esta manera, ¿sí? Aquí hay otra instrucción, sigue, sigue y termino, ¿sí? La semántica, vamos a decir, de una llamada a un procedimiento es, decimos, ok, llamo a P1, entonces el control, decimos, ¿sí? Pasa a P1, ¿sí? Y fluye hasta el fin de P1. Una vez que termina P1, ¿qué pasa con el control de ejecución? Decimos, regresa, ¿sí? Regresa, vamos a decir, a este punto, ¿sí? Claro, ¿verdad? En un lenguaje de alto nivel yo no me preocupo, pero yo sé que así funcionan los procedimientos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo solo utilizo los procedimientos, ¿sí? Para hacer mi código bien modular, ¿verdad? ¿Sí? Asumo yo, ¿verdad? Que todos aprovechan esa característica de los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Ahora, en ensamblador, todo lo que yo tengo, ¿sí? Entonces es una secuencia de instrucciones, de puros jumps. Y yo necesito, en primer lugar, ¿sí? O sea, podríamos decir, ok, cuando llame al procedimiento, hago un jump. O sea, hago que esto sea un label y hago un jump. Perfecto, el control pasa a P1. La pregunta es, ¿cómo regreso? ¿Sí? O sea, ahí es donde la situación se complica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente, para eso necesitamos, va a decir, apoyo o soporte de la arquitectura. ¿Sí? Entonces, en vez de utilizar un simple jump, ¿sí? MIPS provee una instrucción que se llama jump and link. Lo llaman YAL. ¿Sí? De entrada, es de formato J, ¿sí? O sea, funciona como un jump, pero tiene una característica, o hace, vamos a decir, un paso más. ¿Sí? De ahí el término link. ¿Sí? Algunos dicen, ¿verdad?, que en realidad debería llamarse al revés, link and jump, porque lo primero que hace es, ¿sí? O sea, cuando encuentra, ¿cómo se llama? La instrucción, es guarda la dirección, es decir, toma la dirección de la siguiente instrucción, lo que llamaríamos el program counter más 4, ¿verdad? ¿Sí? O sea, toma ese valor y lo pasa a un registro. Ese registro es el RA, ¿se acuerdan? El registro 31 de la lista. ¿Sí? Guarda en ese registro la dirección de la siguiente instrucción y después hace el jump. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿sí?, en vez de jump and link, debería ser link and jump. ¿Sí? Es decir, toma la dirección, la guarda en un registro y sale. ¿Sí? Entonces, se ejecuta, vamos a decir, el código de la función, y cuando termina, hay otra instrucción que se llama JR. Es de jump register. ¿Sí? Es como un jump indirecto, ¿verdad? Que le dice, tome el valor del registro RA, ¿sí?, y salte a esa dirección, o vaya hacia esa dirección. ¿Sí? Es diferente al jump, ¿verdad? Porque el jump, dentro de la instrucción, o sea, va a la dirección absoluta, como una constante. ¿Sí? En el jump register, ¿sí?, tengo que pasar la dirección en un registro. ¿Sí? O sea, yo perfectamente podría usar, qué sé yo, ¿verdad? JR$T0, cualquier registro. ¿Sí? Bueno, me imagino que digamos está, pero... ¿Cómo? Me imagino que digamos está, pero ¿cómo hacemos? Pues, como usualmente es, que una función llama a otra función. Y así, ¿cómo manejamos el stack? Buen punto. En ese caso, necesitamos una pila. ¿Sí? Necesitamos hacer uso de una pila. Porque sí, ¿qué pasa si una función llama a otra?
va a sobreescribir al RA y perdí el valor anterior. Entonces lo primero que tengo que hacer, si yo estoy implementando una función y sé que voy a llamar a otra función, es guardar el RA en la pila. ¿Sí? ¿Recuerdan al principio cuando vimos la tabla de registros? Hay un registro especial. $SP, stack pointer. ¿Okay? O sea, todo proceso, vamos a decir, se espera que tenga un espacio de memoria, ¿sí?, que pueda ser manejado como una pila. Y es exclusivamente para esta situación, ¿sí?, llamadas a procedimiento, ¿sí?, guardar direcciones de retorno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, ¿estamos claros? O sea, ¿cómo funcionan estas dos instrucciones? YAL, ¿sí?, y Jump Register. Son dos instrucciones también ahí, ¿verdad? Jump Register es de formato R, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está la codificación. ¿Sí? Pero que solo tiene un registro de parado. ¿Sí? Hay otra, ¿cómo se llama?, instrucción relacionada con YAL. Es YAL R. ¿Ok? Sale un poquito ahí del lado. ¿Qué creen ustedes que hace YAL R? No sé para qué se puede usar, pero lo mismo que es Jump and Link, pero en formato de registro. Eso es lo que se llama, bueno, uno llama direccionamiento indirecto. ¿Alguien ha usado punteros a funciones en C? Saben que existen los punteros a funciones, ¿verdad? Una variable de tipo apuntador puede contener la dirección de una función. Y yo puedo llamar a esa función a través de ese apuntador. Y eso es, como que dicen, ese es el cálculo en lambda, bueno, la aplicación de cálculo. No es exactamente lo mismo, porque los lenguajes funcionales, por eso se llaman funcionales, manejan las funciones de una manera, ¿sí? O sea, más al estilo matemático, pues, ¿sí?, donde yo puedo retornar funciones, o sea, no punteros a funciones, o sea, una función con todo su contexto, ¿sí? Es bastante diferente, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿sí?, la idea, como digo, de un puntero a función es: yo tengo una variable de tipo apuntador que guarda la dirección de una función. Entonces yo puedo llamar de manera indirecta a esa función a través del apuntador. ¿Sí? Entonces, este tipo de instrucciones, vamos a decir, son el equivalente o el soporte, vamos a decir, para que un compilador de C pueda generar, vamos a decir, ese tipo de instrucción. ¿Sí? O sea, la dirección de la función está contenida en una variable, ¿sí?, en un registro. ¿Sí? Entonces eso, ¿sí?, lo puedo, ¿cómo se llama?, hacer con el YAL R. Vamos a hacer algún ejercicio de esos más adelante, probablemente mañana, ¿sí?, con punteros a función, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí es donde nos va a servir, ¿cómo se llama?, YAL R. También se puede dinamizar en cierta manera de 4, ¿verdad? Bueno, no sé a qué se refiere dinamizar. O sea, hacer algún linking ahí luego de compilación. No necesariamente. Es más para el soporte, como digo, de este tipo de features. O sea, si el lenguaje quiere soportar o necesita de alguna manera, ¿sí?, punteros a funciones, es decir, guardar la dirección de una función en una variable y luego llamar a esa función a través de, ¿sí?, de esa variable. ¿Sí? Eso es lo que se llama direccionamiento indirecto también, ¿verdad? Ok, los 6 pasos, ¿verdad?, para la ejecución de un procedimiento. Ok, entonces aquí vamos a hablar de otros, ¿sí?, de otros registros. Entonces, paso 1 es la rutina principal, que vamos a llamar el llamador, valga la redundancia. ¿Sí? Es el caller. Fíjense bien, coloca los parámetros en un lugar donde el procedimiento, el callee, o sea, el llamado, los pueda acceder. Cuando ustedes llaman a una función en un lenguaje de alto nivel, ustedes se preocupan dónde van a pasarse los parámetros.
Solo sabe que se ponen entre paréntesis si es sed, por ejemplo, y listo. ¿Sí? Ahora, esas son variables, vamos a decir, ¿sí? Necesitan estar o sea, necesitan almacenamiento. ¿Sí? Entonces, en MIPS, o sea, el convenio es que si la función tiene 4 argumentos o menos, ¿sí?, de 32 bits, yo los puedo pasar en esos registros: $0, $1, $2 y $3. ¿Sí? O sea, tengo 4 registros dedicados al paso de parámetros. Ya vamos a ver qué pasa si necesito más de 4, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, lo primero va a decir, el llamador tiene que colocar los parámetros en esos registros. Si solo es un registro, si solo es un parámetro, utiliza un registro. ¿Sí? $0. Si son 2, utiliza 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Suele ser, y me pone así, digamos, ya se pasa directamente el registro donde ocuparía la elección. Ok, cuando hablamos de Java, C#, típicamente están asociados máquinas virtuales. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, o sea, Java, la máquina virtual de Java es una máquina basada en pila. O sea, todo se pasa en una pila, todo se hace por pila. Entonces no tiene registro, no es una máquina con registro. ¿Sí? O sea, si quiero llamar a un procedimiento, los parámetros todos los pongo en la pila. Si quiero hacer una operación, todos los parámetros van en la pila. Resulta que la máquina virtual, ¿sí?, de .NET también es basada en pila. O sea, todo se hace en pila, no necesita registro. ¿Sí? Son máquinas basadas en pila. ¿Sí? Pero MIPS obviamente es una, o sea, arquitectura basada en registro. Pero también puede hacer uso de la pila, vamos a decir. ¿Sí? Para ese tipo de situación. Ok, el paso 2, ¿sí?, es el llamador transfiere el control al llamado, es decir, hace el jump. ¿Sí? ¿Qué se vamos a poner aquí? Hace el salto. ¿Sí? Tercero, el llamado, ¿sí?, o sea, ya una vez dentro de la función, accesa los parámetros. Ahí se llaman los recursos de almacenamiento necesitados, que no necesariamente van a ser los parámetros, también pueden ser las variables locales. ¿Sí? O sea, estos recursos de los que estamos hablando aquí, ¿sí?, pueden ser dos cosas. ¿Sí? Vamos a anotar acá. Típicamente, dos parámetros y las variables locales. ¿Sí? Ok, luego el llamado ejecuta la tarea deseada. Ejecuta las instrucciones que ustedes hayan colocado ahí. ¿Sí? Una vez que termina, vamos a decir, de hacer o de ejecutar la tarea deseada, típicamente hay un valor de retorno, ¿verdad?, relacionado con una función. Entonces, ¿sí?, bueno, en C, ¿verdad?, nosotros decimos, return X, ¿verdad? ¿Dónde queda X? A saber, yo solo sé que, ¿sí?, le estoy haciendo return. ¿Sí? Ahora, aquí sí yo tengo que preocuparme, ¿verdad?, ¿dónde voy a poner esa X? Necesita espacio de almacenamiento. ¿Sí? O la expresión que retorna la función, tengo que colocarla en algún lugar. Entonces, de nuevo, MIPS, ¿sí?, de acuerdo al convenio, ¿verdad?, de MIPS 32, tenemos dos registros, $B0, $B1. ¿Sí? O sea, si la función retorna, obviamente, ¿sí?, a lo más 64 bits, entonces lo podemos hacer a través de los dos registros. Si no, tenemos que usar la pila, ¿verdad? O sea, si es una función con la que retorna un struct en C. ¿Sí? Entonces ya se vuelve, ¿sí?, demasiado grande el almacenamiento. Y ya no cabe, vamos a ver en los dos registros. ¿Ok? Por último, el llamado regresa el control al llamador. ¿Sí? Y eso lo hacemos
A través del registro RA. ¿Sí? El jump register, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Se entienden los 6 pasos? ¿Sí? Ok. Aquí está la otra. ¿Sí? O sea, el otro problema, vamos a decir que no, con el que nos podemos encontrar a la hora de implementar una función. Spilling registers. ¿Cómo traducen eso ustedes? ¿Qué sería desborde ahí? ¿Qué es spill? O sea, ¿qué significa el verbo spill? Spill. ¿Cómo? Derramar. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué significa? No podemos traducirlo ahí como derramando el registro, ¿no? ¿Cuál sería la traducción ahí técnica? ¿O a qué se refiere? Spilling registers. Básicamente, o sea, ahí estamos diciendo, o sea, que se agotaron los registros. Lo que decíamos en el slide anterior. O sea, ¿qué pasa si necesitamos más registros? O sea, si mi función tiene 6 parámetros, 7 parámetros, 8, ya no me alcanzan los registros. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el llamador y el llamado usan una pila. Todos saben, ¿verdad?, cómo funciona la estructura de datos pila. Es una de las estructuras de datos más sencillas, ¿verdad? ¿Sí? Se inserta en el tope, se saca el tope. ¿Sí? Nadie tiene problema, ¿verdad? No es un árbol B más ni nada de eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque ellos sí son complicados, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿sí? Si necesitamos registros, o sea, si dentro de la función yo necesito registros adicionales, ¿sí?, yo tengo que hacer backup, ¿sí?, excepto si estoy utilizando los registros, ¿sí?, temporales. De esos no hago backups, ¿sí? Pero si voy a llamar, vamos a decir, a otra función dentro de mi función, tengo que hacer backup de mi RA, el return address. ¿Sí? O sea, tengo que hacerle un push, vamos a decir, a la pila. ¿Sí? Empujarlo a la pila. Entonces, ¿cómo funciona la pila? Pues es un área de memoria. ¿Sí? Decimos que típicamente está invertida. ¿Sí? O sea, comienza desde las direcciones altas y va acercándose, vamos a decir, hacia las direcciones A. O sea, desde N hasta 0. ¿Sí? Entonces fíjense bien, esto de repente, ¿cómo se llama de entrada? Puede ser un poco confuso. ¿Sí? El registro 29, $R29, alias stack pointer, pues es el puntero de la pila, ¿verdad? O sea, el que apunta al tope de la pila. ¿Sí? Entonces fíjense bien, si yo quiero agregar datos a la pila, llámese push, ¿sí?, lo que yo hago es lo siguiente. ¿Sí? Claro, estoy asumiendo que voy a hacer un push de 4 bytes. Entonces le resto al stack pointer 4. Y luego ejecuto un store word de la data que quiero guardar. Recuerden que es memoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, restamos, recuerden, porque la idea es que nos vamos acercando. Entonces, esta es la dirección 0, por decirlo así. ¿Sí? Y si queremos remover datos de la pila, o liberar, vamos a decir, memoria de la pila, o hacer un pop. ¿Sí? Entonces, lo primero sería hacer un load word del tope de la pila. El tope de la pila es SP.
y luego sumarle 4 al stack pointer. ¿Sí? Ese es un ejemplo de hacer push de 4 bytes y hacer pop de 4 bytes. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, recuerden, si yo quiero hacer push, lo primero, como quien dice, reservo los 4 bytes que voy a necesitar y luego coloco los datos, ¿sí?, en la pila. ¿Sí? Para colocarlo, pues uso store word, ¿sí?, porque son 4 bytes los que voy a, ¿sí?, los que voy a guardar en este caso. ¿Sí? Pregunta tal vez un poco más de diseño operativo, pero por lo que veo aquí, entonces siempre un stack cuando crea la pila para un determinado procedimiento, lo crea continuo. Sí. Bueno, obviamente vamos a hablar de eso en sistemas operativos. O sea, dependiendo de, ¿cómo se llama?, del método de administración de memoria, puede ser que físicamente la memoria no esté contigua, ¿sí? Pero vamos a decir, en la memoria virtual o en el esquema virtual, el direccionamiento sí sea contiguo, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad?, vamos a hablar un poco de memoria virtual en esta clase, ¿verdad? Sí, pero no nos vamos a meter a tanto detalle, obviamente, del sistema operativo, ¿sí?, porque no es vamos a decir, el punto de la clase. ¿Sí? Y ya habrán 2 clases para eso: sistemas operativos 1 y sistemas operativos 2. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok. ¿Cómo asignamos? ¿Cómo se asigna, verdad? Yo diría, ¿cómo se distribuye, ¿sí?, el espacio en la pila? Entonces, en términos de procedimientos, compiladores, ¿verdad? Estos son 2 términos que ustedes, ¿sí?, van a escuchar bastante, porque es un procedure frame. De hecho, el segundo es el que más van a escuchar, que dice registro de activación. ¿Sí? De repente, ahora, en alguna literatura ustedes van a encontrar, ¿cómo se llama ese término? El marco de un procedimiento. ¿A qué se le llama el registro de activación o el marco de un procedimiento? Entonces, fíjense bien, y aquí está con colorcito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a eso básicamente se le conoce como el registro de activación de un procedimiento. Y eso puede ser o estar formado por parámetros, ¿sí?, variables locales, la dirección de retorno, ¿sí?, guardada, cualquier variable temporal, vamos a decir, ¿sí?, que haya generado, ¿cómo se llama?, el compilador, si hablamos del compilador, ¿sí?, y eso obviamente incluye arreglos, variables, structs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a ese espacio de memoria relacionado con ¿sí?, con una llamada a un procedimiento, se le llama registro de activación. O sea, el punto, ¿sí?, o la clave de esto es, cada vez que yo llamo a un procedimiento, se crea un nuevo registro de activación en la pila. ¿Sí? O sea, piensen en las funciones recursivas, por ejemplo. Cada vez que la función se llama a sí misma, vamos a decir, entonces antes de la llamada se crea un nuevo registro de activación. Parámetros, variables locales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, cada nueva llamada no toca, vamos a decir, ¿sí?, aunque sea la misma función, no toca, vamos a decir, ni las variables ni los argumentos de la llamada anterior. ¿Sí? Entonces eso se logra típicamente, ¿sí?, ¿cómo se llama?, por medio de la pila, creando, ¿sí?, vamos a poner aquí en español, ¿sí?, esto que se llama un registro de activación. ¿Sí? Típicamente por cuestiones de conveniencia, fíjense bien, se mantienen 2 registros, ¿sí?, para delimitar, vamos a decir, el registro de activación. O sea, SP pues va a apuntar al tope de la pila, que va a ser el límite
¿sí? Del registro de activación actual. Y hay otro registro adicional que se llama FP, que es de frame pointer, ¿sí? Que marca, como quien dice, la base, ¿sí? O sea que si restáramos ahí stack pointer menos frame pointer, ¿sí? Nos daría el tamaño del registro de activación, ¿sí? Entonces, en términos de, ¿cómo se llama? De código, especialmente a la hora de generar código en un compilador, ¿sí? El frame pointer nos puede ser útil para acceder, o como registro base, para acceder a los argumentos. Y el stack pointer, ¿sí? Como base para acceder a la pared local. ¿Sí? Es cuestión de ¿cómo se llama? De conveniencia. ¿Sí? Probablemente en los ejemplos que nosotros hagamos vamos a estar utilizando básicamente el stack pointer, ¿verdad? ¿Sí? Pero no dejen, o sea, no olviden cómo se llama el frame pointer. ¿Sí? Y con este slide vamos a cerrar, ¿sí? Mencionando otra estructura que típicamente está asociada a un proceso, ¿sí? Y es el heap. ¿Qué es el heap? ¿Para qué se utiliza? ¿Se acuerdan en C las funciones malloc y free? C++, new, delete, ¿sí? Típicamente eso, ¿sí? A ese tópico se le llama, ¿sí? Asignación dinámica, ¿sí? De datos, de memoria, ¿sí? Entonces, esa data, vamos a decir, no se asigna en la pila, ¿sí? Hay un área reservada que típicamente se llama, ¿sí? El montículo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a decir, cuando el sistema operativo básicamente carga el proceso o un proceso en memoria, esa es una estructura típica de un proceso, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿sí? Lo que está en la dirección 0 y algo más dice reservada. Entonces yo pregunto, ¿será que esa de memoria se desperdicia? Puede ser para alguna cosa extremadamente básica, como no sé, tal vez un sistema operativo, me imagino que tendrá alguna función que simplemente volver Pero fíjense bien, estamos hablando aquí de un proceso. Si tengo 30 procesos con y cuente ahí, ¿verdad? De la dirección 0 hasta la 400.000 hexadecimal. ¿Cuánto habrá en ese rango? ¿Será que se desperdicia esa memoria? Metadata. Tanto para metadata. Bueno, pues tiene que ver con algo que acabo de mencionar. ¿Sí? Esas son direcciones virtuales. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que ese rango de direcciones virtuales no tiene un equivalente, ¿sí? En el rango de direcciones físicas. O sea, no está mapeada, ¿sí? A una dirección física. Ahora la pregunta es, ¿por qué la dirección 0? O sea, ¿qué tiene de especial la dirección 0? Que no la mapeo a dirección física. O sea, ¿por qué? Que a alguien se le ocurrió, no mapeemos la dirección 0. La página 0, ¿no? Es decir, cuando hablemos de paginación. ¿Alguien se acuerda de null en C? Es decir, el puntero null. ¿Y qué valor tiene null? Alguien 0, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, en C, o sea, null como tal es la dirección 0. ¿Sí? Y cada vez decimos, o sea, que un puntero tiene el valor de null, o sea, de 0, no es válido desreferenciar ese puntero o acceder a ese puntero. ¿Sí? O sea que el valor 0 en ese caso es como un flag. Entonces yo no puedo mapear esa dirección virtual a dirección física, porque el compilador, los compiladores de C, ¿sí? Puedo decir, están diseñados en ese caso para decir la dirección 0 no es válida. O sea, no me va a dejar acceder, ¿sí? Dicho de otra manera. ¿Sí? Por eso típicamente hay una página, vamos a decir, ¿sí? De memoria virtual que no se mapea a dirección física. ¿Sí? Entonces, luego, fíjense bien, hay un área que se llama text. ¿Sí? No es texto, ¿verdad? Dice your code. O sea, ahí está el código del programa en lenguaje de máquina. O sea, ese es un espacio, memoria, donde va a estar el código del programa. ¿Sí? El código, ojo, en lenguaje de máquina. No estamos hablando ni en C. ¿Sí? Luego hay otra área que dice static data. Variables globales. Ahí apunta el registro $GP, es el global pointer, ¿sí? Y el resto, ¿sí? El espacio restante, fíjense bien, lo forma la pila y el heap. Y mientras la pila, vamos a decir, crece, no sé, en reversa, ¿sí? El heap, ¿sí? O vamos a decir, la pila crece hacia abajo, el heap crece hacia arriba, ¿sí? Mientras la pila tiene una estructura bien definida, el heap no tiene ninguna estructura definida. ¿Sí? Por eso se llama data dinámica. ¿Sí? Entonces esa es la estructura común de un proceso en la mayoría de los sistemas operativos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, con esto vamos a cerrar el capítulo, ¿verdad? De conjunto de instrucciones de MIPS, ¿sí? Lo que resta, ¿verdad? De la semana vamos a dedicar a hacer un par de ejemplos, ¿sí? En MIPS, pasar ejemplos de C o fragmentos de programa en C a ensamblador, para que ustedes vean el mapeo. Y ¿cuándo tenemos el examen? El 1. Mañana es miércoles. Jueves vamos a hacer un repaso. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Claros ahí? Bueno, nos quedamos ahí. ¿Sí? Seguimos mañana.